Hola, ¿cómo estáis? Gracias por seguir aquí en esta tercera entrega de esta resolución de la cata LiftPass. Para todas aquellas personas que acaban de llegar y no saben de qué estoy hablando, mi nombre es Pedro y aquí arriba os dejo un link a la playlist en el que voy dejando los vídeos. Eh, Nada, para la gente que ya me sigue desde el principio, si recordáis, acabamos en el vídeo anterior añadiendo una serie de tests a nuestro ejercicio, a nuestra cata, que nos permitió un par de cosas principales. Por un lado, conocer un poco más cómo se comporta nuestra aplicación, un poco los entresijos de la misma y cómo en función de diferentes entradas generaba una serie de salidas. Y como gracias a los tests añadimos una serie de garantías que nos permiten que en futuras iteraciones, como puede ser este vídeo, cuando modifiquemos el código tengamos un feedback instantáneo si hemos modificado el comportamiento y por tanto debamos parar, retroceder y volver al punto en el que todo se comporta como debería. Dicho esto, hoy es un vídeo que espero que sea corto, en el que tengo la intención de hacer tres tareas principales. La primera es formatear el código, perdón. Ahora mismo, y de hecho vamos a empezar, si recordáis, teníamos un makefile en el que definíamos una serie de... Perdonad que voy a actualizar los paquetes y así no nos molesta. Como decía, habíamos añadido un comando de make para añadir paquetes, que en este caso vamos a aprovecharnos... Vamos a hacer un make add en el que vamos a añadir un paquete que se llama Black. Black es un formatador, una de las opciones que hay dentro del ecosistema Python, ¿vale? Hay otras alternativas como Roof y demás, pero yo personalmente me gusta utilizar Black, es bastante estable, tiene más tiempo y funciona muy bien. No es lo más rápido del mundo, pero funciona bien. Como digo, esta librería externa nos permite formatear nuestro código y unificar pues, el uso de comas dobles, los saltos de línea, etcétera, ¿vale? Este tipo de refactor, esta primera tarea que quiero hacer, es automática, la va a hacer la herramienta y por tanto no debería romper o cambiar el comportamiento de la aplicación, pero de todas maneras, como tenemos los tests del vídeo anterior, estamos bastante tranquilos a ese respecto. Si algo fallara, la idea es cambiar el código, ejecutar los tests, cambiar el código, ejecutar los tests y así tener un feedback continuo de que todo sigue funcionando. Una vez que tenemos la librería instalada, vamos a añadir un nuevo comando, lo tengo preparado con el snippet de format, que podéis ver aquí que nuevamente utilizando Poetry Run, que nos permite ejecutar binarios dentro de la imagen de nuestra imagen Docker de nuestra cata, vamos a poder ejecutar Black en un par de directorios, en src y en test. De tal forma que si hago make format, esto efectivamente nos ha formateado los cuatro ficheros de nuestra aplicación y que si queremos ver, no creo que sea tampoco muy relevante, pero bueno, por ver un poco lo que ha cambiado, esto es el makefile y esto es añadir la librería. Aquí podemos empezar a ver pues, que nos añade saltos de línea, que nos ha cambiado la indentación, nos ha cambiado comilla simple por comilla doble, ¿vale? Sí, principalmente eso, posiblemente algún espacio entre iguales y cosas así. Pero bueno, básicamente lo principal es que nos ha formateado el código y que es una cosa menos de la que preocuparnos y que podemos unificar dentro de todo el equipo para que todo el mundo suba cambios con el mismo formato y de esta manera pues el código siga unos estándares en cuanto a ciertas cosas que no deberían ser relevantes en el día a día y deberíamos delegarlas a herramientas como Black. Entonces, por esa parte, si ejecutamos los tests, nada tendría que haber cambiado, así es, y por tanto podemos hacer un commit vamos a hacer un git add de esto y un git commit add black formatter, por ejemplo. Una vez que tenemos añadido el format, la segunda cosa que quería hacer era los tipos. Para ello, vamos a añadir otra librería que se llama MyPy. Vamos a ver por aquí, MyPy, que igual que Black es una herramienta externa que nos va a permitir validar los tipos dentro de nuestra aplicación. Ahora mismo la cata viene completamente sin tipos y estamos un poco ciegos y muchas veces, y posiblemente nos pasará, que estamos trabajando con tipos pensando que es un entero y es un string, que a lo mejor el casté luego por debajo funciona y no nos falla, pero idealmente yo prefiero trabajar con tipos, pese a que Python no es un lenguaje tipado y a veces se le ven las costuras a la hora de forzarlo a que tenga tipos. Pero creo que merece la pena añadir MyPy y forzar un poco a los tipos
De igual forma, en nuestro makefile vamos a añadir un comando para chequear los tipos. En este caso tengo un check typing, que nuevamente, utilizando Poetry Run, nos permite ejecutar MyPy en un par de directorios, que son src y tes. Vale, pues vamos allí, salvamos esto, ejecutamos make check typing, y bueno, aquí vamos a empezar a ver errores, un montón de errores. Por ejemplo, se está quejando de PMySQL. Si vemos por aquí, estos errores son bastante típicos de librerías que instalamos que no tienen tipos, porque como digo, Python no es un lenguaje tipado y por tanto va a ser habitual que esto ocurra. Por tanto, vamos a tener que ir poco a poco mejorando o tratando de... En unos casos habrá que corregir errores y en otros simplemente habrá que decirle a MyPy, vale, de esto no te preocupes porque en realidad no es un error. Para todo esto es necesario crear un MyPy, un fichero de configuración de MyPy. Se podría hacer dentro del fichero de Poetry, el pyproject.toml que vimos en el primer vídeo, pero como la configuración son bastantes líneas, a mí me gusta hacerlo en un fichero separado. Además, por defecto MyPy lo detecta. Una vez más, tengo por aquí un snippet, porque tampoco creo que tenga mucha... O sea, no tiene sentido sabérselo. Yo esto lo suelo mover entre proyectos. Lo principal es la versión de Python en la que estamos, que es 3.10. Luego dejaré el link en la descripción al repositorio para que lo veáis, por si queréis echar un vistazo en detalle. Pero yo de aquí lo principal me quedaría con la versión de Python aquí arriba y aquí al final del fichero, en el que le vamos a tener que ir indicando las librerías que instalamos y que nos dé errores de tipos, ¿vale? En este caso vamos a empezar con PMySQL, que es la que nos está dando el error, de manera que si vuelvo a hacer un make check typing, ahora se debería quejar por otra cosa distinta, ¿vale? De hecho, vemos que ya nos da el error de antes. Lo que nos está diciendo ahora es que nuestra carpeta src, que contiene un par de ficheros, el db y el prices, no es un módulo de Python. Una solución sencilla y que nos propone es en Python, si creas un fichero con este nombre, /init//py, es lo que le indica que deja de ser una carpeta estándar y pasa a ser un módulo de Python, y por tanto ese error debería desaparecer. Como vemos, los errores van evolucionando, solucionamos unos errores y van saliendo otros. Esto es lo que haremos en el resto del vídeo, y que básicamente se dividen en tres ficheros. En el punto .db, que vemos que hay 3 errores, en el punto .prices, que hay unos cuantos, y por último en el test prices, que era aquel fichero que ya venía con la cata y que nos está quejando, por ejemplo, igual que nos pasaba antes con PMySQL, nos pasa con request, ¿vale? Este, por ejemplo, es fácil de solucionar y podemos aprovechar y hacerlo lo primero, que es copiar estas dos líneas y cambiar PMySQL por requests y volver a ejecutar los tipos. Esto es un ciclo continuo en el que vamos a ir poco a poco ejecutando una y otra vez el check typing para ver qué tenemos mal. Voy a abrirme en otra Tmux el editor para poder, para ir viendo un poco dónde tenemos los errores. Por ejemplo, en el db nos dice la línea 4 y la línea 13, así que sin más vamos a abrir el db. Nos dice que en la línea 4, que es este connection options no tiene tipo. Este connection options, si lo vemos en prices, que es esto de aquí, es un diccionario, ¿vale? Entonces, por tanto, aquí podremos decirle que esto es un dict, y esto lo que retorna, si nos fijamos aquí, es una conexión. Este try to connect MySQL, que es este método de aquí abajo, esto lo que nos está devolviendo es este connect, si nos fijamos por aquí, devuelve un type connection. Entonces, aquí en el tipo deberíamos decirle connection, y por aquí está. Connection forma parte de la librería de PMySQL, connection. Y aquí esto es connection. ¿Vale? Aquí nos está diciendo, se está quejando por este if que no tiene mucho sentido. Nosotros lo que queremos, le estamos diciendo que esto devuelve una conexión, y por tanto deberíamos devolverla. Sería algo así, que sería, si en este caso devolvemos una conexión, si yo creo que aquí se queja
Pero luego ese es un tema del IDE. Luego ejecutaremos los tipos y veremos cómo esto no falla. Aquí en este Connect Options, esto es lo mismo, esto es un dict, y este a su vez devuelve un connection, ¿vale? De hecho, aquí, ya que estamos, esto podemos hacer un inline, esto hacer un return de esto y borrar estas dos líneas. Y yo creo que si ejecutamos los tipos otra vez, los errores de SRC deberían desaparecer. Así es, de SRC ahora solo nos queda uno en la línea 23, que si la vemos es aquí, que no tiene mucho sentido. Nos está diciendo básicamente que aquí le hemos dicho que esto debería devolver un string, pero que no sabe lo que es. De hecho, si vemos aquí dice que es returning any from a function declared to return string. Pero en realidad no es así, porque si miramos el método mockerify, esto devuelve un string. Esto es donde digo muchas veces que se le ven un poco las costuras a los tipos en Python, porque hay que andar haciendo cosas explícitas como esta, cuando en realidad yo creo que no debería ser necesario hacerlas. Pero bueno, es entender un poco cómo funcionan los tipos y tener que adaptarse, ¿vale? Si volvemos a ejecutar, ya no deberíamos tener errores en DB, solo deberíamos tener errores, así es, en prices y en test prices. Así que sin más, vamos a ir a test prices, por ejemplo, y voy a dejar el prices para el final. Así que voy a cerrar voy a abrir aquí test prices, en el que si yo, bueno, ya veo, por ejemplo, el puerto, que es un entero, no tiene tipo. Esto, por ejemplo, no retorna nada. Cuando en ese caso se dice none, aquí digo que no retorna nada porque este método no tiene un return. Este server URL, que se le llama aquí abajo, vemos que se le pasa un string. Entonces, por ejemplo, este server URL, esto es un string y nuevamente esto no retorna nada. Es ir completando un poco los tipos. Por ejemplo, aquí nos dice que hay una excepción pero que no se usa, pues la podemos quitar. ¿Qué más? Por ejemplo, este fixture lo que hace es hace un yield, por lo tanto hay una clase que se llama generator aquí de typing, eso es un generator lo que nos devuelve. Y por tanto es un generator, pero que a su vez esto es un string, porque vemos aquí que se utiliza para hacer un get. De hecho podríamos incluso esto dejarlo así, meterlo dentro de unas llaves y hacer la interpolación. Es otra manera de hacer la interpolación en Python, ¿vale? Y esto nos servirá también, a lo mejor se ve así más visual. Esto es un string a prices y esto ya está del otro día. Los tests es siempre igual, nunca retornan nada. Los tests no hacen nada, simplemente se ejecutan pero nunca retornan nada. Y creo que si volviéramos a lanzar los tipos, deberíamos haber solucionado todos los de todos los de test prices, ¿vale? Ya los últimos que nos quedan son los del fichero prices, que es donde está nuestra aplicación. Si lo abrimos y vamos un poco de arriba abajo revisando, aquí veíamos este connection options que decíamos que era un dict, por tanto aquí no hay problema. Aquí en prices sí que es verdad que no tenemos tipo de retorno y podemos ver aquí que se está retornando res, que res, como vemos aquí, es un diccionario. Entonces esto devuelve un dict, ¿vale? Que era este primer error, nos decía que faltaba el tipo de retorno de la función prices. El resto, pues nos está diciendo que hay un operador que se está comparando con algo que puede ser entero o no. Y si lo miramos en la línea, por ejemplo, en la línea 43, vamos a ver la 43. Por ejemplo, la 43 es aquí. Y nos está diciendo que este age... Sí, básicamente nos está diciendo que este age puede ser none. Porque este get de aquí estamos cogiendo, es como acceder a una key dentro de un diccionario, en este caso dentro de nuestra request. Nos dice que este método get aquí puede devolver el valor si lo encuentra, pero que también puede ser none. Lo que vamos a hacer es, esta variable age la vamos a, porque como solo se está utilizando aquí, age, vamos a hacer que sea request este valor, vamos a hacer que coja el age de aquí. Entonces aquí en vez de decirle esto, le podemos decir si hay age y el int de age es menor de 6, vamos a cambiar un poco los tipos para decirle de esta manera, le estamos diciendo
como vemos, aquí nuevamente es un tema más de Python, de que no acaba de entender bien los tipos, porque en el momento que le decimos, el if sí que lo entiende bien, le decimos, si age tiene valor, el AND, el operador AND, la segunda condición solo se va a ejecutar si la primera se cumple, por lo tanto, si llegamos aquí, age va a tener valor, aquí vemos que el error deja de aparecer. De igual forma, buscaremos donde hay otros age, como lo estábamos haciendo antes, por ejemplo aquí, ¿vale? Esto es lo mismo, lo que vamos a decir aquí. Si el int de age es menor de 15, sabiendo que hay age, igual que antes, aquí el error desaparece. Aquí, si no hay age, es darle un poco la vuelta y jugar con los tipos para que no se queje. Aquí pues habrá que hacer que el int de age, esto vamos a quitarlo todo, que el int de age sea mayor de 64, ya van quedando menos, ¿vale? Aquí es que age exista y que el entero de ese valor, porque en el diccionario viene como string, es algo que no dije, pero bueno, en la request todo viene como strings, hay que hacer luego el casteo. Aquí, por último, nos quedará que si el entero de age es mayor de 64, creo que si hacemos make check typing, ya no debería haber ningún fallo, eso es, ¿vale? Hemos ido solucionando uno a uno, tampoco quiero entrar, voy a hacer un par de pequeños refactors y ya paramos, pero esto sí que entraremos no quiero entrar en detalle en todos estos if else, esto es parte de la cata que iremos solucionando cuando vayamos desacoplando y sacando lógica de las clases. Es un tema que abordaremos, pero ahora mismo no quiero entrar. Lo que quiero hacer es, tenemos un punto ahora en el que si hacemos make format, por si acaso he dejado algo sin formatear, por ejemplo el prices nos lo formatea, tenemos un make check typing que si lo ejecutamos nos valida que todo está bien. Y por último me gustaría añadir, igual que tenemos un check typing, podemos hacer un check format. ¿Y por qué? Pues porque mi intención a continuación, voy a hacer el check format. Este check format, si lo ejecutamos, check format, nos va a permitir hacer el chequeo del formato antes de, mi idea, perdón, es, antes de poder hacer un commit, quiero garantizar que los tests pasan, que el formateo es correcto y que los tipos son correctos. Esto nos va a permitir que no se comite nada que no cumple unos estándares y por tanto nos va a garantizar que el código funciona, que está bien formateado y que tiene tipos. Para hacer esto, muy sencillo. Vamos a crearnos aquí mismo también un nuevo comando que se llama local setup, en el que le vamos a decir que ejecute un script que vamos a crear ahora que se llama local setup. Vamos a crear una carpeta aquí que se llama scripts y dentro de la misma vamos a añadir un fichero que se llame local-setup.sh. En este fichero lo que vamos a es añadir, le vamos a decir que ejecute esta función install git hooks, que lo que hace es al repositorio, a Git, decirle que hay unos hooks que tiene que ejecutar dentro de su ciclo de Git, ¿vale? Git tiene hooks como precommit, como prepush, como alguno más. En este caso lo que le vamos a decir, Git, a partir de ahora, tu path donde están los hooks es en la carpeta script hooks, que ahora mismo no existe, pero la creamos, no pasa nada. Aquí en hooks vamos a crear uno que se llama precommit.sh, en el que le vamos a añadir esto, que básicamente es, vale, cuando hay un precommit, yo lo que quiero es que ejecutes make con un precommit. Este precommit es el que vamos a definir aquí, en el que básicamente le decimos, vale, en el precommit, chequéame el formato, chequéame los tipos y ejecútame los tests, nada más. Esto hará que si el precommit cumple estas tres precondiciones, podremos comitear, siempre podemos saltárnoslo, pero en principio lo ideal sería que todo commit lleve el flujo estándar y que pase tanto los tipos como el formato como los tests. Y que vamos a verlo. Si hacemos un make precommit,
efectivamente, nos lanza primero, nos ha hecho primero el formato, está todo bien, nos ha chequeado los tipos, está todo bien, y por último nos ha ejecutado los tests. Esto es muy chulo porque ahora, si tratamos de comitear esta última parte, si hago un git commit, aquí lo que hemos hecho es añadir mypy and fix types, por ejemplo. Vale, aquí es... vale, esto es porque estoy llamando los scripts, hooks. Esto no es pre-commit sh, esto es pre-commit. A ver, voy a añadir este. Eso es. Ahora mismo tengo que hacer un chmod más x de scripts hooks pre-commit. A ver, aquí es make pre-commit executable. Ahora sí. Ahora cada vez que hagamos un commit, nuevamente nos hace un check del formato, nos valida los tests, nos valida los tipos y nos ejecuta los tests. Si todo ha ido bien, lo que hace es proceder con el commit y hacerlo. En caso contrario, si por ejemplo, si modificamos uno de los tests en test prices, en test, pero bueno, sí, podemos, este test prices aquí en vez de 35, si le pongo 34, ya yo si lanzo los tests, esto debería fallar, porque no es 34, es 35. Claro, si yo trato de hacer un git add y un git commit, no nos va a dejar, o no nos debería dejar, ¿vale? Si hago invalid test y trato de ejecutarlo, esto va a ejecutar los tipos, el formato, perdón, está todo bien, chequea los tipos, está bien, pero cuando lanza los tests, como los tests no pasan, no están en verde, no se ejecutan correctamente, el test no es posible hacerlo. Es súper chulo porque nos va a dar una garantía de todo lo que se comite al repositorio, como decía antes, funciona, tiene el formato correcto y los tipos correctos, y eso es la verdad que es súper interesante. Yo lo aplico día a día en el trabajo y la verdad que es un cambio completamente de cómo en el flujo de trabajo cambia completamente. Tienes una seguridad que llegas a interiorizar en el que le pierdes ese miedo a hacer ese flujo continuo de commit push, commit push, commit push, commit push y despliega, commit push y despliega. Y este tipo de herramientas son súper interesantes para favorecer este tipo de ciclos de trabajo. Así que sin más, daros muchas gracias. En el próximo vídeo ya empezaremos a hablar un poco de arquitecturas limpias, de ports and adapters en concreto. Y bueno, ahí sí que comentaré un poco más lo que yo entiendo por qué es una arquitectura limpia y demás. Y bueno, espero que os haya gustado y muchas gracias. Chao. Chao.